Continuamos con el programa Charlas en la U, en el cual estamos entrevistando al señor decano de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas de la Universidad del Valle, el profesor Pedro Quintín Quilés. Y él venía contándonos cómo fue el desarrollo de los estudios económicos en la facultad. Yo quisiera ahora preguntarle cómo fue el desarrollo de los estudios sociales, que es, entre otras cosas, su campo académico. Bueno, bien, entonces, finales de los años 60-70 hay una pequeña crisis, digamos, ahí se produce una reestructuración de la facultad y lo que era el Departamento de Ciencias Sociales y de Ciencias Políticas, que en aquel momento solamente daban cursos de servicios a las otras unidades, se van pensando, digamos, en constituir un solo departamento, que es el actual Departamento de Ciencias Sociales, y empiezan a pensar en la posibilidad de tener un propio pregrado, una propia línea de trabajo en paralelo con la economía que había ya, digamos, desarrollado y ahí había ido ajustando el pregrado y su maestría. Entonces, en ese trabajo, a principios de los años 70, se produce la llegada de profesores de diferentes partes. El Departamento de Economía estaba sólido, digamos, había habido problemas con el movimiento estudiantil, le expulsaron a algunos, lo recuperaron luego, y por parte, digamos, de los sociólogos o de las ciencias sociales llegaron profesores de Bogotá, entre otros, pues un nombre que yo quiero destacar, porque digamos, es un poco también de esas señoras de la facultad, Álvaro Camacho, que fue el sociólogo Álvaro Camacho, que de alguna manera impulsó la creación del programa de sociología. Un pregrado en sociología. En el año 78 se inaugura el programa, digamos, y abre entonces ese ámbito. De allí para acá, entonces, casi que en paralelo, se fueron creando la maestría en sociología, primero una especialización en métodos de investigación social, luego la maestría en sociología y otros programas, digamos, fortaleciendo esos dos frentes que le dan el cariz que tiene actualmente la facultad, ¿no? Una facultad con dos departamentos, economía y ciencias sociales, digamos que serían como la... Y tiene además adscrito un instituto. Cuéntenos un poco qué es el CITSE y qué hace el CITSE. Bueno, entonces la facultad tiene, digamos, varias entidades. En términos de departamentos, los dos departamentos, cada uno con sus programas. Y después tiene el Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica, CITSE, digamos, que también es de esa misma época. El CITSE primero fue cancelado a finales de los años 60, perdón, y entonces a partir del año 78-79 se crea esta nueva unidad. El CITSE entonces es el Centro de Investigaciones de la Facultad, que cobija tanto las investigaciones locales, digamos, que hacemos los mismos profesores, en las que se nos asigna tiempo, ¿cierto?, como también, digamos, aquellas investigaciones patrocinadas por convocatorias internas que haga la universidad o por entidades externas, el Banco de la República, Conciencias en su momento, o instituciones internacionales. Entonces, ahí toda la parte de investigación está cobijada por el CITSE y por el otro lado tenemos también todo lo que sería el ámbito de consultorías, investigaciones contratadas por entidades, muchas de ellas entidades públicas, las alcaldías, los municipios, etcétera, etcétera, a veces algunas ONGs y proyectos de desarrollo que contratan a los profesores y a la CITSE pues, para que hagan sus desarrollos. Digamos, esa sería como la estructura. Además, el CITSE tiene en su seno dos unidades pequeñitas, sería el Laboratorio de Estadística, que apoya a esas investigaciones, pero también apoya a la docencia y a la investigación de los estudiantes, ¿cierto?, que es donde se procesan datos, ¿no? Y después tenemos el CENDOC, el Centro de Documentación, que es una sala biblioteca donde los estudiantes y también los investigadores pueden hacer consulta de temas específicos de ciencias sociales, una biblioteca satélite de la universidad. ¿De qué tamaño es la facultad? ¿Cuántos profesores tiene? ¿Cuántos estudiantes tiene? Bueno, es la facultad más pequeña, es incluso más pequeña que los institutos, ¿cierto? Somos 35 profesores nombrados, ¿cierto? 19 de sociología, 16 perdón, al revés, 19 de economía, 16 de sociología. Por lo tanto, es una facultad pequeña. Cubrimos, repito, esas dos grandes áreas y los programas que tenemos son 7, si no estoy mal, si no me descuento. En economía, el pregrado y la maestría en economía aplicada, tienen larga trayectoria, ¿cierto?, ambos. Después tendríamos el pregrado en sociología, la maestría en sociología, que también tiene largos años, y estamos en la tercera promoción, el doctorado en sociología. Además, tenemos una especialización en procesos de intervención social, ¿cierto?, que es para formar gente que hace intervención social, trabajos, digamos, de asesoría y acompañamiento a poblaciones. Y en colaboración con la Facultad de Humanidades y de Administración de Empresas tenemos la maestría en Relaciones Euro-Latinoamericanas, que es un intento que salió hace unos 6 o 7 años de confeccionar un programa para fortalecer los estudios sobre
comercio, relaciones internacionales, vínculos culturales entre sociedades Europa, América Latina. Entonces, eso estaría ahí también. Los departamentos tienen también grupos de investigación, tenemos 8 grupos de investigación, algunos de carácter A1A y algunos que están apenas empezando, algunos de larga trayectoria, el de desarrollo económico, crecimiento y mercado laboral o conflicto y aprendizaje y teoría de juegos, llevan largos años trabajando, digamos, en temas de economía, o en ciencias sociales, el de estudios étnico-raciales y del trabajo en sus diferentes componentes, que trabaja cuestiones étnico-raciales, de diferenciación social, etcétera, etcétera, o el de acción colectiva y cambio social sobre movimientos sociales. Digamos, cobijaría también un área de investigación. De tal manera que diríamos que en la facultad se trabajan muchas áreas, pero privilegia por su misma configuración, digamos, lo que sería la socioeconomía. Estudios de economía en sus diferentes dimensiones, desde estudios sobre banca, sobre economía más convencional, economía política, sobre violencia y la economía de la violencia, sobre medio ambiente y economía, se están desarrollando ahí también investigaciones, y por el lado de ciencias sociales también, pues desde familia, que lo que yo les decía que yo trabajaba básicamente, pero también movimientos sociales, movimientos de género, paz, conflicto, desigualdad socioeconómica, trabajo sobre la locura en Cali, digamos, o la historia de la locura en Cali, por ejemplo, de algunos colegas. Es decir, podría denunciar, digamos, muchas investigaciones. Y quisiera, digamos, con esto quizá cerrar esta parte de la facultad, o bueno, digamos, no solamente somos economistas y sociólogos, sino que hay gente que tiene formación en comunicación social, en literatura, en psicoanálisis, en antropología. Hay un grupo importante de formados en pregrado, en posgrado en antropología. Por lo tanto, digamos, hay un cuerpo profesoral, digamos, con habilidades y con capacidades. Eso me lleva a preguntarle por los planes futuros de la facultad. ¿Cuáles son sus planes futuros más importantes? Bien, digamos así, en los últimos años, como les decía, hemos ido ampliando la oferta académica y podríamos decir que estamos como en una especie de límite de potencialidad. Es poco más lo que podríamos hacer con los recursos que hay ahora, pero la idea es que aún podríamos hacer algunas cosas. En estos momentos, lo primero es que se están reformando los 2 programas, ya el de Economía está para ser aprobado, la reforma curricular que se hizo, y el de Sociología está en esos trámites también, y eso ha implicado para los 2 departamentos un trabajo intensivo, digamos, como para, bueno, ¿qué debemos ofrecer? ¿Cómo debemos mejorar nuestros programas para que, digamos, la formación sea mejor? Nuestros muchachos, cuando salgan, digamos, tengan mejores habilidades y capacidades. Pero también tenemos entonces 2 maestrías en camino, ambas en colaboración con otras facultades. Una maestría en Ambiente, Economía y Sociedad, con la Facultad de Ingeniería y con Ciencias Naturales, que es eso, para estudiar desde nuestra facultad la economía del medio ambiente, y los ingenieros y los científicos naturales darán también sus otros aportes. Y otra maestría en Gestión Económica y Financiera, liderada por ingenierías, pero en la que participa también la facultad. Eso serían lo que ya está caminando, ya están en trámite. Y lo último que le iba a decir es que en economía están ya pensando en poder cerrar los 3 ciclos de formación. Tienen pregrado, maestría y están pensando ya en el doctorado en economía, ¿cierto? Digamos, para que los dos departamentos tengan como todo el ciclo de formación completa. Una universidad como la del Valle, ya tener un doctorado ya es como un requisito, digamos, importante, es un elemento importante. La Universidad del Valle ha tenido una marca muy propia, que es su compromiso con la sociedad. ¿En qué medida las actividades de la Facultad de Socioeconomía se han involucrado en la realidad social y económica de la región, que es obviamente su materia de estudio? Bueno, digamos, yo creo que desde que yo llegué en el año 94, digamos, he tenido muy presente, digamos, que el ámbito principal de preocupación para nosotros es la región, pero no solamente es Cali y su región adyacente o el Valle del Cauca, sino la región Pacífico. Digamos, la línea de estudios, digamos, sobre población afrocolombiana, digamos, es fuerte en la facultad, y se han desarrollado estudios, digamos, sobre diferentes elementos, sobre condiciones socioeconómicas, evidentemente, pero también sobre procesos migratorios, sobre transformaciones de las prácticas culturales, etcétera, etcétera. Y, digamos, entonces ha habido investigaciones por ese lado. Nuestros estudiantes vienen también de muchas de esas regiones, por lo tanto podríamos decir que la facultad trata de, digamos, de cobijar todo lo que sería el suroccidente. ¿Hay alguna investigación
que ustedes estén adelantando sobre los efectos de la pandemia en la sociedad regional? Sí, digamos, en la última convocatoria que hizo la Vicerrectora de Investigaciones para centros, para mejoramiento de centros, que se aprobó en estos días, digamos, va a haber un aporte, digamos, de la facultad, digamos, con 3 proyectos, uno sobre impacto de la pandemia, digamos, en los hogares, tanto en términos económicos como de relaciones sociales, digamos, pues sabemos todos los impactos que ha tenido diferenciales para hombres, mujeres, más trabajo, etcétera, etcétera, este tipo de cosas. Otra, digamos, en términos de empleo, digamos, pues, la línea de estudios sobre empleo es importante para la facultad también, digamos, de pérdida de empleo, desempleo, condiciones laborales, etcétera, etcétera. Y una tercera, digamos, que va a ser un estudio sobre el impacto en la educación superior de la pandemia, un estudio comparativo, digamos, en términos de cifras, digamos, cómo las diferentes universidades públicas, privadas de la región, y estamos viendo si puede hacerse también con otras, digamos, comparando con otras regiones, para ver, digamos, el impacto en términos de la pandemia. Digamos, esos han sido los ejes en los que hemos podido articular, digamos, nuestras actividades. Piénsese, digamos, que en muchas ocasiones los profesores no tenemos compromisos ya hechos y no podemos, digamos, atender requerimientos de última hora. Entonces había compromisos adquiridos que hay que cumplir antes de poder asumir otros nuevos. Quisiera agradecerle al profesor Pedro Quintín Quilés, quien es el decano de la Facultad de Socioeconomía de la Universidad del Valle, que nos haya acompañado a este programa de charlas en la U, invitarlos a una próxima emisión.